Bueno, Ya ya estamos arrancó, grabando ¿no? esto. Dale, si le presento a Raquel, si no la han conocido antes, me ayudó Bueno, en la materia. Va a empezar a dar el segmento el día de hoy y ujú. seguimos. Bueno, arrancamos. Eh, comparando ordenamientos. Básicamente vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que vieron en fundamentos y en las últimas clases. Y nada, es un versus, básicamente, comparativos versus no comparativos. Y bueno, nada, arrancamos alguna idea de algunos ordenamientos que vimos. Si me pueden dar, pueden abrir el micrófono o también por el chat. También pueden usar las reacciones para que yo pueda ver. Pero bueno, ¿alguna idea? Merge sort, selección. Bueno, quicksort, counting sort. Sí. Y los de ahora también. Counting sort, right sort, etc. Bueno, lo que los distingue mayormente, los de, sí, bueno, como dicen en el chat, bien, both sort. Lo que los distingue mayormente es que, bueno, unos son comparativos y otros no. Los de fundamentos vendrían a ser los comparativos y lo nuevo es que los no comparativos, que justamente no comparan. Y bueno, momento meme. ¿Cómo es que no comparan? Bueno, utilizando información extra. Bueno, repasito de cada uno rápido. Merge sort, bueno, condiciones sobre los datos, ninguna, es comparativo, así que complejidad en el ON. No puede ser mejor que eso porque ya está demostrado, así que es una buena cota. Y es estable. Pueden reaccionar con los... Bien. Sí, es estable. Bien ahí. In place. Bueno, no. No porque justamente hace esto de partir y juntar. Entonces utiliza muchas estructuras auxiliares. Bueno, un arreglo básicamente, pero eso. No. Bueno, más memes. Quicksort. Eh, uy. Condiciones sobre datos, bueno, ninguna. También complejidad, también lo mismo, logarítmica, con respecto a n por logaritmo de n. Y bueno, es estable. Bueno, bien, no. No es estable porque, bueno, no es estable. Ah. Bueno, in place, es in place. Bueno, sí. Uno nomás dijo, bueno, dos. Bueno, bien ahí. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ahí está el meme del pivote, que bueno, si lo elegimos mal, justamente puede llegar a ser cuadrático, así que tiene eso. Selección, ya lo codieron en el TP0, así que ya todos sabemos cómo es. Complejidad cuadrática, porque va haciendo esto de buscar el máximo, etc, etc. Y bueno, ¿es estable? No, bien. Ya lo explicó Martín. Si quieren pueden ir a ver el comentario que está en Slack, en la parte de ordenamientos, donde lo explica mejor. Pero bueno, acá decimos rápido todo. In place, bien. Sí, es todo sobre el mismo arreglo. Bueno, siguiente. Counting sort. Este es ya no comparativo de los nuevos que vimos, entonces sí necesitamos conocer cosas sobre los datos. Em, son dos cosas en particular, no sé si alguien lo quiere decir o lo paso todo rápido. El rango, sí. Eh, bueno, sí, y tienen que ser enumerables, ¿no? Porque no, no podemos sino indexar en el arreglo. Bueno, bien, rango acotado, etc. Complejidad, bueno, n más k, siendo n la cantidad de elementos del arreglo y k el rango. Bueno, ¿es estable? Bueno, sí, es estable. Bien ahí. In place, no.
va usando varios arreglos, así que no es simple. Otro meme, más memes. Bueno, Radixor. Este lo vieron hoy, así que, bueno, condiciones sobre los datos. Básicamente tienen que ser varias cifras con la misma cantidad como para poder tener un ordenamiento claro, por así decirlo. Y no deben haber como más o menos cantidades, sino que todos los elementos tienen que tener una misma cantidad de componentes justamente para ordenar de la misma forma todos. Y bueno, y que cada cifra idealmente eh, tendría que poder ordenarse de manera lineal para aprovechar bien el algoritmo. Bueno, complejidad o D por, en realidad, la complejidad del ordenamiento interno. En este caso, si asumimos que es lineal, sería n más k. ¿Qué más? ¿Es estable? Sí, como decía Martín, sí o sí tiene que ser estable porque si no, no funciona. O sea, en realidad, vamos a ver que después en bucket sort vamos a decir, bueno, sí, depende, pero en este caso no puede depender, tiene que ser sí o sí, porque el algoritmo auxiliar tiene que ser estable porque si no, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Bueno, in place. No, sí. Bueno, la respuesta es depende. Depende de lo que se use como ordenamiento auxiliar. K es el rango de, ¿cómo decirlo?, el campo que vas a ordenar en este caso. Bueno, si estás usando counting sort, tendría que ser el rango del numerito, por ejemplo. Bueno, otro meme que sí parece magia, coincido. Bueno, bucket sort, condiciones sobre los datos. Este es un poco capaz más difícil. Sí, tiene que ser uniformemente distribuido y tendríamos que saber también la distribución de los datos, más o menos como para poder distinguir entre baldes y mandar los elementos a un balde en específico, pero para eso tenemos que saber la distribución de los datos. Y bueno, la complejidad es n por logaritmo de n sobre b. La idea es que el logaritmo de n sobre b sea despreciable para que sea lineal. Entonces, bueno, ¿es estable? ¿Sí o no? No se sabe. Depende también del ordenamiento interno. Y si es in place, esa es más fácil. No, no porque justamente utiliza esos baldes con los que va a ordenar. Bueno, otro meme. Bueno, listo, no hay tiempo para memes porque tenemos que hacer otro ejercicio. Ahora sí vamos a arrancar con los ejercicios. Bueno, para empezar, hice esta especie de guía para arrancar a pensar el ejercicio, porque no quiero spoilear directamente porque la diapositiva dice ya la solución. Así que bueno, nada, mi idea era esta. Bueno, voy a contextualizar un poco el problema. La idea es ordenar colores. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Pero bueno, vamos a asumir que vienen, digamos, en formato RGB. Muchos lo deben conocer ya, pero la idea es que vamos a tener tres campos, vamos a distinguir tres campos que van a ser números, como se puede ver acá. Y bueno, la idea es que si vemos tres campos, pensar en qué algoritmo podríamos usar y también teniendo en cuenta de que eso es un formato RGB, que si no lo conocen, em, básicamente es esto, o sea, ponele, acá está el color azul, cada uno de los campos
es un número, como ya dije, y lo que tiene de particular es que cada campo no puede, está en un rango acotado y va de 0 a 255. Entonces, en base a esto que yo le estoy diciendo, quiero que me tiren ideas de qué podríamos hacer. O sea, tenemos 3 campos distinguibles y la idea es que, bueno, los colores queden ordenados. O sea, hay un criterio igual para ordenarlos. O sea, ponele, yo quiero que queden primero todos los más rojos, después los más verdes y después los más azules. Pero, o sea, no importa eso. O sea, quiero que me digan qué algoritmo utilizarían. Radix con counting. Bien, ¿y por qué? Y porque lo puedo separar en 3 y para paquetes eso sería muy poco. Y counting porque tengo un rango del 0 al 255. Bien, un aplauso. Voy a, te aplaudo, porque está bien. Bueno, bastante bien. Espero que el resto lo haya entendido. Eh, tenemos varios segmentos, entonces usamos ahí RadixSort de entrada y como bueno, tenemos un rango acotado y necesitamos que el algoritmo sea estable y sabemos que Counting Sort es estable, utilizamos Counting. Pero bueno, fin de esto y ahora voy a pasar a compartir la diapositiva que spoilea todo, como podrán ver. Bueno, vamos a pasarlo rápido, así podemos ya codiarlo. Bueno, esto ya lo expliqué. Los colores que en este ejemplo los pone como tuplas, se me pasó decir que en la imagen que recién mostré, tipo yo había puesto como un extract porque en código lo vamos a poner así, en Go no hay tuplas, entonces igual ahora cuando muestre el código lo van a ver mejor. Pero bueno, acá explica lo que es lo mismo y acá dice, bueno, el ejercicio. Lo mismo que expliqué yo, si alguien tiene alguna duda, me dice, porfa. Y bueno, y acá explica el criterio de orden, que es lo que yo estaba diciendo, que primero queremos que nos aparezcan los más rojos, o sea que la cifra más significativa ya nos va diciendo más o menos cuál es. Y después queremos que si son iguales, desempate por los verdes, y si los verdes son iguales, que desempate por los azules. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Bueno, bien. Entonces, acá hay un ejemplo de más o menos cómo esperamos que funcione el algoritmo, pero igual. Este sería como ponerle un input que podríamos tener para ordenar, ¿no? Cada tupla de estas se representa un color, que bueno, no, eso no importa mucho. Bueno, acá está todo el razonamiento que hicimos, lo volvemos a repasar por si alguien no entendió, que como tenemos varios campos, o sea, tenemos que usar RadixSort para ordenarlos, o sea, porque cada campo tiene un peso, por así decirlo, distinto. Entonces hay que ordenarlo con RadixSort. Y después, como el rango está acotado de cada uno de los campos, usamos Counting Sort. Bueno, y acá hay un ejemplo, si no me equivoco. Bueno, tendríamos que empezar a distinguir cuál es el dígito más significativo y cuál es el menos significativo para ver cómo aplicamos RadixSort, que ya lo vieron hoy en la teórica, que la idea es que primero se ordenen los dígitos menos significativos a los más significativos. Bueno, ¿alguna idea del orden en el cual los podríamos ordenar? El último sería el rojo. Claro, sí.
No me acuerdo después los otros dos cuál era más Sí, importante. bueno, no importa. Pero la cuestión es que, bien, primero los más rojos, después queremos que sean los más verdes y después queremos que sean los más azules. Entonces, si nosotros queremos que aparezcan en ese orden, básicamente tenemos que ordenarlos a la inversa. No sé si se entiende. Esa es la regla, por así decirlo, la regla del orden que vamos a seguir. Y bueno, paso cero, identificar los dígitos del menos al más significativo, lo que ya dije. Y del menos significativo vendría siendo el azul, el B, y después seguimos con el verde, que es el G, y después con el rojo, que es el R. Buenísimo. Hasta acá venimos bien. ¿Alguien entendió? Identificar del menos al más significativo. Bueno, básicamente hay que ver lo que nos piden. O sea, ponele que te digan, te den un ejemplo de un output. Si en el output aparecen todos primeros, en la primera columna de acá, por ejemplo, aparece todo 0, 0 y la primera columna ordenada, el primer dígito vendría a ser el más significativo. Igual ahora vamos a verlo bien en un ejemplo, así que no se preocupen. Bueno, entonces ordenamos del menos al más significativo, como dije. Entonces, primero por el campo B. Se ordena toda la tercera columna, como podrán ver, 0, 0 y así, todo en orden. Y después seguimos con los verdes, que sería la siguiente menos significativa. Y hacemos lo mismo y queda toda la segunda columna ordenada. No importa ya tanto la tercera columna, o sea, como que obviamente se utiliza el resultado que acabamos de ordenar, como que retroalimentamos el algoritmo con eso que acabamos de hacer. No sé si se entendió esa parte, pero igual ahora lo vamos a codiar, así que, bueno, bien. Seguimos por el último paso, que sería el rojo, y también quedaría, ven cómo queda toda la primera columna ordenada y no importan ya el resto. Entonces, eso como que nos indica que es la cifra más significativa, la primera. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, y listo. Ahí se terminó. No, mentira. Bueno, igual ahora vamos a codiarlo antes de llegar a la complejidad. Así que, momento código. Mm, mm, mm. Bueno, eh, acá está el struct que yo les decía. Tipo, tenemos, esto representa un color y tenemos los tres campos, R, G y B. Acá definí una constante que es el rango. Es de 0 a 255, pero le puse 256 por una cuestión de que si no rompe lo que hago cuando creo los arreglos. Así que siempre si es el rango cierto número le tienen que sumar uno porque si no rompe. Dato. Bueno, vamos a codiar primero counting y después vamos a ir con Radixor. Bueno, quiero que vayan pensando, mientras yo escribo esto, uy, ¿cuál sería el primer paso de Counting Sort? Así vamos poniendo acá, paso 1. Esto lo vieron el lunes, por ahí no, alguien no lo recuerda, pero Contar. sí, contar que O sea, armar el vector donde te guardas el rango e ir contando cada uno de los elementos
y sumar en el índice que va. O sea, sí. Bueno, contar frecuencias, básicamente, de los elementos que tenemos. Y bueno, para eso hacemos un for y... Ah, pará, me olvidé del arreglo. La idea acá es, como vamos a estar utilizando, digamos, cada posición del arreglo como un contador de cada elemento, de cada posible elemento de un campo, del color, porque estamos ordenando los numeritos, le ponemos acá la constante esta que yo definí acá, que es el rango, ¿sí? Entonces, para contar simplemente la frecuencia de cada uno, hacemos color y ¿qué ponemos acá? O sea, estamos, El azul. bueno, el azul. Está bien. Vamos a hacerlo primero así, porque después vamos a ver que esto tiene un problema, pero eh, a priori lo dejamos así. Entonces, siguiente paso. ¿Cuál sería? Ideas. Era el vector de la posición inicial. Bien, bien ahí. O sea, vamos a establecer los inicios para, de nuevo, cada posible elemento que podríamos llegar a tener. No sé si se entiende esa parte. Si no, me dicen. Bueno, para eso, entonces creamos otro arreglo de inicios, por ejemplo. También tiene que ser de enteros porque son posiciones y lo hacemos también para todos los demás, para todos los posibles números. Bueno, acá viene una parte que capaz puede costar al principio, pero pensemos en el caso trivial de el elemento más chiquito, que en este caso es el cero. ¿En qué posición iría el cero si estuviera? En el chat pusieron 0. Ah, no lo vi, gracias. Bueno, bien, en el cero entonces, porque al ser el más chico, no le queda otra que ir en la posición cero si es que está el cero, ¿sí? No importa si está o no está, o sea, nosotros determinamos el inicio de un posible número que va a estar en el arreglo. Entonces, como el cero ya es un caso trivial y sabemos que arranca desde el cero, no lo ponemos. Entonces decimos, bueno, desde el uno. A partir del uno a mí me interesa saber el inicio. O sea, porque a partir del uno podría cambiar el inicio, ¿sí? Entonces hacemos de nuevo un for para determinar los inicios de cada uno de los elementos. Y ahora viene la parte que capaz es un poco difícil de pensar, pero usando el arreglo de frecuencias y un poco también el de los inicios, tendríamos que encontrar una forma de determinar el inicio para cualquier elemento. Entonces, para eso vamos a necesitar, lógicamente, bueno, no lógicamente porque puede no ser obvio, eh, tenemos que saber de alguna forma dónde terminó el anterior, o sea, porque si yo sé dónde terminó el anterior, sé dónde voy a arrancar yo. ¿Se ve eso? Bien. Entonces, en base a lo que yo acabo de decir, ¿qué pondrían acá ustedes? Yo necesito saber dónde terminó el anterior a mí.
y tengo el arreglo de frecuencias y el de inicios. Tengo que usar esos dos. Inicios en I-1 más frecuencias en I-1. Sí. Bueno, todos ven por qué voy a poner esto. Sí, creo que era lo que dijo el profe de que era la suma como de todos los anteriores, digamos. O sea, si yo Claro. tenía cuántos hay, por ejemplo, no sé cuántos ceros, y el cero arranca en la posición cero, bueno, el próximo uno sería tipo esa cantidad más uno, o más las frecuencias en realidad. Ujú. O sea, es como, bueno, pedimos el inicio de cierto número y si yo a eso le sumo las frecuencias, me va a terminar dejando en el lugar donde está el último del anterior. Entonces es donde arranco yo. Bueno, bien. Ahora viene ya la parte final, el último paso, que sería armar el resultado. Uy. Bueno, ahora sí hacemos un arreglo, pero de colores. Y de capacidad le ponemos la misma que colores, porque es lo mismo pero ordenado, básicamente. Bueno, entonces tendríamos que recorrer en el mismo orden en el que están en el arreglo original, de ahí que sea el algoritmo estable, datazo. Entonces, hacemos lo mismo que arriba. Y ahora habría que determinar la posición para cierto color, cualquiera que veamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si ya tenemos el de inicios, ¿qué hacemos? El índice no sería color.b. Sí, básicamente, para el que no entendió, básicamente le estoy pidiendo el de inicios, eh, decime el inicio de este numerito, porque color B es un numerito, ¿no? Entonces, esto devuelve una posición que va a ser la en la que debería estar en el arreglo de resultados, ¿sí? Entonces, acá le ponemos así. Ponemos el color en la posición que nos devolvió. Pero, así como está, no va a ordenar bien, digamos, por así decirlo. No, porque debería correrse ese inicio por cada color que se va poniendo. No estoy segura cómo sería en el código, pero me acuerdo que en clase el profe lo que decía era como que se iba restando uno de, creo que era Sí, de está bien. las frecuencias, pero se movía uno la posición. Claro. O O sea, sea, literalmente esa posición se debería incrementar en uno para que se ponga en la siguiente y no en la, pues si no pisaría siempre la misma, creo. está bien. O se pisarían algunas. Bueno, es exactamente lo que vos dijiste, entonces voy a poner lo que vos dijiste. Si alguien no lo ve, ¿por qué sumamos al de inicios? Me dice, pero lo voy a explicar igual. Es para que no se pisen los colores, o sea, ponele, si hay repetidos, estaría poniendo en la misma posición que puse el anterior, ¿sí? Entonces como que se estarían pisando y me va a quedar un arreglo que no tenía los mismos elementos que el original, ¿se entiende? No tendría los mismos. Así que bueno, así como está, uy, ya estaría por la parte del color B. Entonces, ahora quiero que me digan ustedes qué opinan si yo hago esto. Un copy-paste para cada color y lo que hago es cambiarla acá en vez de B, le pongo G en cada caso y ponerle counting sort G. ¿Está bien? ¿Mal?
Mal. Bien, ¿por qué? Se supone que una vez que ya lo tenemos ordenado según ese color. Ah, no, espera. Es más que nada por algo, Ah, no, por no, una sí se puede, cuestión sí de se que puede. queda, no Sí es se puede. necesario hacerlo, Era ¿sí? conservativo este, ¿no? El conservativo. ¿Cómo se decía cuando conservaba el orden? Si tocaban dos ceros. Estable, Estable, es estable, ¿no? sí. Ah, Pero entonces. no tiene que ver con eso, es más por una cuestión de no repetir código, que no está bueno hacer un copy-paste de absolutamente todo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora una forma, pero antes, ¿Se podría de alguna forma pasarle por parámetro por qué campo del color voy a ordenar en ese counting sort? Para Es no tener que posible. siempre... esa es la idea. Vamos a ver cómo hacemos, porque al ser un struct, Con un if o un. Sí, con un if. podríamos pasarle un Tipo, booleano, hacer un switch, no sé, un montón de cosas podríamos hacer, pero ahora les voy a enseñar una forma que para mí está buena, es media rara, pero está buena. Entonces, primero codiemos Radixor. A ver. Ah, bueno, habíamos dicho que ya teníamos el orden en el que queríamos ordenar. Era de la menos significativa a la más significativa. Entonces, primero, ¿por qué tendríamos que ordenar? Porque habíamos dicho. Por el campo B. Bien. Entonces, llamamos a Counting Sort, le pasamos el arreglo de colores y acá hay que ver qué le pasamos para que esto sea variable, ¿no? Primero, quiero que lo pensemos como, como las tuplas del ejercicio que teníamos RGB, ¿no? En ese caso, si hubiera tuplas en Go, que no hay, lamentablemente, yo le podría pasar acá un entero que sea tipo, llamémoslo criterio int. Y lo que variaría acá sería el índice. Ponele, cuando yo quiero ordenar por B, le paso el 2. ¿Se ve? Entonces, si fuera tuplas, yo haría color y le pongo acá criterio. ¿Se ve eso? sí, pero tendríamos que cambiar la implementación, ¿no? Y sí, y o sea, en Go podríamos hacer un arreglo dentro de un arreglo, pero, o sea, la idea del ejemplo es que aprendamos De hecho, eh, que, podríamos mantener eso del RGB cambiando la estructura, pero haciéndolo añadiendo RGB como métodos para esa estructura. O sea, le pones R que te devuelva B. De hecho, creo que lo puedes poner en una sola línea y no queda tan mal cada uno. sí, bueno, es una idea similar la que voy a hacer ahora, como de un método, pero sin necesidad de que sea un método. Simplemente lo que vamos a hacer es, en vez de hacer un método, le pasamos una función acá, mm, que recibe un color y va a devolver un entero. Entonces, la idea es que cuando vengamos acá, le pongamos acá la función, que en este caso, ¿qué tendría que devolver si yo quiero ordenar por el campo B? La idea es usarla acá la función, ¿no? Y voy a llamar criterio de este color y que me devuelva el campo que yo quiero, ¿no? Entonces, en este caso por B, le pongo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, acá va color. Entonces, si hacemos lo mismo
para todos los colores sería ordenar por B, después dijimos que era el verde, entonces acá tendríamos que poner también G y hacemos lo mismo para el B. Lo que sí, acá no hay que pasarle colores, hay que pasarle lo que acabamos de ordenar, porque si no ordenamos para nada. Y lo mismo acá. Y acá cambiamos por R. Bueno, Le faltó cambiar el nombre ahí. gracias. Entonces, listo. Uy. Y en el for también, profe, sigue habiendo algunos color.b. Ah, es verdad. Gracias. Ponemos entonces criterio, color y hacemos lo mismo acá abajo. Bueno, ¿se entendió hasta acá todo lo que hicimos? Porque ya no hay mucho más, la verdad. O sea, hay un ejemplo que hice yo, que es el mismo que está en la diapositiva. Esto debería salir bien. Bueno, sí, está bien. Bueno, ven ahí que sale primero 0, 0, 75. O sea, toda la primera columna está ordenada. Y después toda la segunda columna, ya no tanto, pero va por ahí. Así que, nada, eso. Me salgo de la terminal. Y nada, si quedó alguna duda, me dicen. Ah, igual para no terminé todavía, tengo que justificarla con la complejidad. Pero bueno, ¿quedó alguna duda? Así pasamos a justificar la complejidad. Bueno, si está todo bien, salgo de acá. Si quieren, lo puedo pasar el código. Mm, Volvemos acá. Bueno, ¿cuál es la complejidad? ¿Qué habíamos dicho al principio de la clase? Que era O de D por la complejidad del algoritmo interno. En este caso, ¿cuántos dígitos distinguimos? 3. Bueno, bien, entonces D es una constante, vamos bien. Y después usamos counting sort como ordenamiento interno. Entonces eso era n más k. K siendo el rango. El rango, y lo habíamos acotado, era 255, 256. Entonces, muy, muy importante, hagan todo este desarrollo si toca algo así por el estilo en el parcial. No pongan ODN más K solo, pongan todo. Todo como está en esta diapo, bien. Para este caso, bueno, ya lo dijimos, el ordenamiento interno tenía complejidad n más k, n siendo la cantidad de tuplas o de colores, y k el rango de los dígitos. Bueno, entonces, ¿qué queda? Para la notación O, si se acuerdan, las constantes eran despreciables. Entonces, si reemplazamos todo, queda ODN. Así que nada, listo, finiquitado. ¿Quedó alguna duda? Si quieren podemos volver al código y lo vemos de nuevo. O si no, ya terminó el segmento. ¿No hay dudas? ¿Puedes repetir lo de complejidad, profe, que no lo entendí al 100%? Sí. Bueno, partiendo de nuevo desde la base de que la complejidad en general de RightSort era la cantidad de dígitos por la complejidad del ordenamiento interno, que es X en este caso. B sería la cantidad de dígitos, que dijimos que eran 3
los 3 campos del RGB, nada más que eso, y X, la complejidad del ordenamiento interno. Entonces, si X es n más k, que sería la complejidad de counting sort, que es lineal, lo reemplazan ahí simplemente, y n siempre sería la cantidad de elementos que queremos ordenar. N sería tipo los colores que yo quiero ordenar, los Sí. RGB, digamos. Ok. Claro. Y K sería el rango, entonces K igual a 256. Entonces, si reemplazamos todo en la fórmula original, te queda constante por n más constante. Las constantes no importan en la notación O, entonces simplemente te queda O de n. Y listo. Gracias, profe. Y nada. Bueno, si no hay dudas, dejo de compartir. Me avisan si quieren que pase el código y listo. Ya estaría. Sí, ahí Facundo y Diego dicen que sí, que lo pase. Buenísimo. Por Slack, ahí lo paso. Bueno, bien. Mientras tanto, hacemos eso, pasando por Slack. El código. Vamos a. Yo les voy a mostrar lo siguiente. Tengo esto. Bien, voy a mostrarles, primero, voy a complementar dos cositas, porque ¿qué pasa? Hay diferentes formas de evaluar estos ejercicios, por ejemplo, un examen, que son, muchas veces le podemos pedir cosas como recién, mostrar, hacer código para resolver un problema, y otras veces hay que hacer lo que son seguimientos. Entonces, me voy a aprovechar esta diapo, porque ¿qué pasaría si me dicen, bueno, no sé, acabamos de hacer este ejercicio, pero me piden un seguimiento de algo tipo radix sort? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos que nosotros, por un lado, partir del set de datos que me dan en el ejercicio y mostrar paso a paso cómo eso se va modificando durante el seguimiento. Entonces, lo que pasaría, por ejemplo, en este ejemplo del RGB, tendríamos que, en el primer paso, usando el dígito menos significativo, mirar los valores de este que era el azul, ¿sí? Y en función de eso, ir ordenando de menor a mayor. Yo digo, bueno, de este va a ser el primer elemento, este va a ser el segundo, este va a ser el tercero. Son los valores más bajos en el dígito que estoy mirando en este momento, y así es como van apareciendo. A ver, tuki, ¿ven? Tuki. El primero entre los que tiene valor 0, el segundo entre los que tiene valor 0, el tercero entre los que tiene valor 0. Luego, el siguiente valor más bajo sería el 122, sería el que aparecería en la siguiente instancia. Después el que tiene el 130, el 140, el 220 y el 255. A ver, 30, 140, el 220 y el 255. ¿Sí? Eso por ese lado. Ahora, este sería el arreglo de resultado de ordenar solamente por azul. Si el criterio de ordenamiento sea solamente por azul, este sería el resultado final, pero no lo es porque tenemos un criterio compuesto por varios dígitos de algunos más significativos que otros. Radix sort nos dice hacer primero el menos significativo, por eso tomamos el azul, ¿sí? Pero acá, o sea, aprovecho para reforzar esta idea de qué tan importante es que el algoritmo auxiliar de radix sort sea estable, ¿sí? Porque nos va a mantener el ordenamiento relativo que hicimos en pasos anteriores, ¿sí? Así como este fue el primer elemento que aparece acá con un 0, y este es el segundo, y este es el tercero, ¿sí? Eso nos va a permitir en que los casos donde haya empate en el segundo criterio, el desempate resulta el dígito menos significativo que ya tenemos ordenado, y se mantiene el orden relativo entre esos elementos gracias a que el algoritmo es estable.
Bien. Y Tuki por ese lado. Entonces ahora habría que ordenar por el segundo dígito. Se aparecería primero este elemento que tiene un 0 y después este, porque de los elementos que tienen un valor más bajo, el 0, primero aparecerá el que estaba antes, manteniendo la estabilidad del algoritmo, y así después el que vale 128, y después el que vale 160, el que vale 180, el que vale 248, y entre los dos que tienen de valor 255, aparece primero el que está antes en orden relativo, ven que acá tiene un 0, y después el que está después en orden relativo, el que tiene 255. Tuki, tuki. Bien. ¿Sí? Y acá, bueno, la que es la última diapositiva es asumir un poquitito que ya sabemos cómo viene la mano, ordenando por este dígito más significativo. No, esto es lo que estaba antes. Ahora que estamos acá, ordenando por el dígito más significativo, ¿sí? Aparecería primero este 0, 255, 0, después 0, 255, 255, vamos a chequear. Sí. Después este que tiene valor 75, después el de 128, 210, 210, y de los 255, de nuevo por criterio de desempate y por estabilidad del algoritmo, 255, 160, 122, y por último 255, 248, 220. ¿Bien? Esa parte tiene sentido. Sí. Ahora, naturalmente, yo hice muchos, o sea, no tantos dibujitos, pero sí mucha flechita y qué sé yo. Eso es importante. Si uno va a hacer, por ejemplo, un seguimiento, ser consciente de que usted no tiene la capacidad de en un examen entregar un video. Entonces, todos estos pasos que va avanzando el algoritmo tienen que quedar detallados por escrito para que nosotros entendamos por dónde fue avanzando el algoritmo y poder realmente entender cuál fue el seguimiento. Primer paso, segundo paso, tercer paso, qué es lo que fueron haciendo entre medio, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy diciendo, bueno, miré este dígito, pasó tal cosa, ¿sí? Y escribir todos los resultados parciales del algoritmo que van resolviendo. Bien. En un caso como este, alguien podría complicarse y decir, no, este programa tiene 9 dígitos. Las unidades, las decenas, las centenas, después otras unidades, ¿sí? Pero realmente se simplificó pensar esto de cada color es un solo dígito que tiene un rango más amplio. Tiene un rango de 0 a 255, es decir, son 256 posibles elementos en total. De nuevo, un número acotado, lo cual me permite, por ejemplo, aplicar counting sort como ordenamiento auxiliar. Bien, dicho eso, vamos rápidamente con un ejemplito de seguimiento de counting, ¿sí? Counting es muy importante, saber cómo funciona el counting, ¿sí? Porque además puede llegar a suceder que ustedes tengan que desarrollar un seguimiento para el counting sort, o bien, y es algo que se conecta con lo que acabamos de ver, es si ustedes van haciendo un seguimiento de radix, en alguna de las oportunidades de radix sort que están haciendo, deberían hacer un seguimiento del algoritmo auxiliar, que muchas veces es counting sort. Entonces, va un segmentito de cómo sería un seguimiento de counting sort, que además está conectado a, por decir algo, podría ser el subsegmento de lo que está sucediendo haciendo zoom en la parte del counting sort de un algoritmo más grande que está haciendo radix. Y cosas importantes para detallar también. Ahí estamos. Entonces tenemos un ejemplito, un ejercicio. Tenemos un alumno, T de alumno, que le podemos preguntar el nombre, le podemos ir agregando nota del parcial y podemos sacar el promedio. Quisiéramos ordenar a los alumnos por promedio, entonces se le van agregando las notas a todos los alumnos y al final se le saca un promedio de cuánto es su nota. Y tuki tuki, ¿está ahí todo bien? Entonces imagínense que tenemos este conjunto de datos donde me dicen, bueno, acá está, hay un alumno, su promedio, otro alumno, su promedio, etcétera, así. Con todos ellos, lo primero que tendríamos que hacer es, como vieron recién a nivel código, es detallar el arreglo de frecuencias, encontrar la frecuencia de apariciones de cada uno de los números. Significaría, por ejemplo, que cuando yo cuento este elemento que vale 4, vengo acá y donde está el 4 ya cuento 1. ¿Sí? Acá ya están los resultados, pero voy haciendo tipo seguimiento. Acá donde veo un 6, cuento 1 en el 6. Cuando veo un 3, cuento 1 en el 3. Cuando veo un 7, cuento 1 en el 7. Cuando veo un 4,
Veo que en el 4 ya había otro, entonces 1 más 1, 2. Tuki. Veo el 8, tuki. Veo un 2, tuki. Veo un 5, acá aparece un 5, y veo otro 5, 1 más 1, 2. Entonces hasta ahí hicimos todo lo que es el cálculo de frecuencias para este arreglo del ejemplito. Bien, y después el arreglo que hace un ratito vimos como de nombre índices, también se le suele llamar arreglo de sumas acumuladas, porque cada posición termina guardando las sumas acumuladas de todas las frecuencias anteriores. ¿Sí? Eso nos permite que el elemento que yo vaya a agregar con el valor dado esté después de todos los elementos anteriores que ya han aparecido con valores más bajos. Entonces el arreglo de sumas acumuladas siempre empieza valiendo el 0, el elemento valor más bajo siempre empieza en la primera posición, y luego para averiguar cuánto vale el arreglo de sumas acumuladas para el siguiente elemento, hay que sumar la frecuencia del elemento anterior más las sumas acumuladas hasta ahora. Esto también va a valer 0. La frecuencia del elemento anterior más las sumas acumuladas, 0. La frecuencia del elemento anterior, 1, si acá apareció un 2, más las sumas acumuladas, vale 1. Entonces acá ya estoy guardando las sumas de todas las frecuencias que vinieron antes. Entonces, cuando yo venga acá, 1 más 1, 2, estoy calculando la suma de todas las frecuencias que vinieron antes. Cuando esté acá, 2 más 2, 4, nuevamente, es la suma de todas las frecuencias que vinieron antes, porque esto, en cierta medida, nos permite que los elementos que tengan valor 5 tienen que aparecer después de todos los elementos que tengan algún valor menor a 5. Entonces, todos los 4 tienen que aparecer antes, todos los 3, todos los 1, todos los 2, ¿sí? Esos 4 elementos van a aparecer en las posiciones 0, 1, 2, 3, y recién el 5, el primer 5, podrá aparecer acá, como dice acá, en este arreglo de inicios, en la posición 4. También quería como mostrarles esas dos alternativas que tiene la interpretación de este arreglo, y por esa razón los nombres que tiene. Bien. A ver, 2 más 4, 6, 1 más 6, 7, 1 más 7, 8, y 0 más 8, 8. Ahí está. 0, 0, 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 8 debería ser el resultado. Así que no me equivoqué, ustedes me van corrigiendo, ¿no? 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ah, sí, un 9, me olvidé. ¿Qué pasó? Me olvidé de sumar ahí este 1. Bien. Entonces, siguiendo con eso, ahora que tenemos el arreglo de sumas acumuladas, donde tiene que iniciar cada uno de los elementos, sabemos que si hubiese un elemento valor 0, iniciaría en la posición 0. Si hubiese un elemento valor 1, iniciaría en la posición 0. Si hubiese un elemento de valor 2, iniciaría en la posición 0. Como sabemos que existe un elemento valor 2, el primer elemento valor 3 va a tener que iniciar después de ese elemento, es decir, va a tener que iniciar en la posición 1, el 4 en la posición 2, el 5 en la posición 4, y tenemos que guardar 2 lugares a los elementos que valen 4, para que ocupen la posición 2 y la posición 3, y recién en la posición 4 pueda aparecer el 5, y así en adelante. Esto, visto como un seguimiento, tomaríamos, por ejemplo, este arreglo original e iríamos colocando en las posiciones del resultado. Vemos esta persona de promedio 4, nos fijamos acá en ese valor, donde debería iniciar ese elemento, iniciaría en la posición 2. Ahí está. Y tenemos que actualizar esta suma acumulada para reflejar en dónde debería estar si es que existe el siguiente elemento. ¿Sí? Y de vuelta, esto quizás implicaría en un seguimiento, si nosotros no tenemos la posibilidad de un video, quizás escribir el arreglo de sumas acumuladas nuevamente, en un espacio hacia abajo, y mostrar la actualización que estamos realizando. Y tuki, agarramos el elemento de valor 6, tendríamos acá en 6, tenemos que ubicarlo en la posición 6, ahí está, y eso se convierte en un 7. Bien, el elemento de promedio 3, buscamos que tiene que ir en la posición 1, colocamos en la posición 1 y actualizamos esto en la posición 2. Bien, el elemento de valor 7, nos fijamos en 7, tiene que ir a la posición 7, está mal la transición. Primero muestra el de 4, pero es lo mismo. El de 4, este 3,
lo actualizamos un 4, y ahí viene el del 7, que hay que arreglar esa transición. Y después viene el elemento de valor 8, nos fijamos ahí, tiene que ser en la posición 8, ahí aparece, y actualizamos esto a un 9, aparece el elemento de valor 2, nos fijamos ahí, tiene que estar en la posición 0, y actualizamos esto para que valga 1. El elemento valor 5, nos fijamos acá, 5 vale 4, colocamos en 4 y incrementamos el valor de la suma acumulada, donde deberá iniciar el siguiente elemento, valor 5, que está justo acá, en la posición 5, y ahí está, esto técnicamente se convierte en un 6, y terminamos lo que es el seguimiento. Bien, ligerito, facilito, ¿no? ¿Está ahí? ¿Apa? G. Esto emplaza el momento en el que las diapositivas fueron creadas, que es en cualquier momento porque otra colación de gloria es permanente. Sí, Mauricio. Una consultita, ahora que lo estoy pensando Sí. bien. Para esta clase de Bien, ordenamientos no comparativos, en el que tenemos que mantener el orden, en el que vinieron las cosas y así, ¿se usaría un arreglo de colas? Bien, depende del Porque caso. así se guardan en el mismo orden, o sea, tipo en el mismo orden en el que las vamos metiendo, después las vamos sacando cuando los ponemos en el vector. Bien, depende cómo te gustaría representar los datos. La ventaja de ya saber cuántos elementos tenés es que vos podés almacenar toda esta información en arreglos y no se pisa con nada porque vos sabés exactamente en qué posición quisieras guardar los datos. De Sí, hecho, este arreglo de resultados sería más difícil generarlo con una cola, porque al momento que te dicen tenés que ir a la posición 6, es más rápido llegar a esa posición 6 mediante un arreglo que en una cola donde tendrías que pasar por las posiciones anteriores, y eso en complejidad sería una cola enlazada. Sería una regla de colas enlazadas. Bien. De esas que son o de uno, todo. Ok, bueno, en una cola enlazada, ojo, no es O de 1, por ejemplo, llegar a una posición en particular. De hecho, no se puede llegar a una posición en particular, No se pero puede. ahora vos decís que, Por eso digo. vos decís que todo esto estaría dentro de la misma cola, todos los valores del mismo valor. Sí, digo, se van acumulando las referencias a esos valores y después cuando las volvemos a poner, la cola mantiene la estabilidad porque las vamos poniendo en el arreglo en el mismo orden en el que entraron en primer lugar, ¿no? Bien, bueno, eso es Yo, una forma de implementarlo, pero como obvio, no digo, estaría usándolo para, no sé, un arreglo de números en el que solo cuento las repeticiones de los números, porque ahí no hay como información extra que tenga que preservar. Entonces ahí ya pongo directamente, apareció 2 veces el 8 y después pongo 2 8 y listo. Pero para cuando, por ejemplo, tenemos un arreglo de structs o algo más, entonces ahí yo creo que sí vendría bien una cola enlazada que simplemente es encolar, desencolar. Lo único que quizá ok, pueda tardar un poco sería la inicialización para empezar a usarla. bueno, a ver. ¿Qué opinas? En ese caso, algo así, no hay No nada se escucha bien. con arreglos, que como lo acabamos de ver en el segmento anterior que fue programado. Lo último que dijo. Bien. Bueno, vuelvo a empezar, que no hay nada en este caso que no nos permita hacer todo esto con arreglos. O sea, en cualquiera de estos momentos del algoritmo, y como acabamos de ver en código, se puede hacer con un arreglo, pues sabemos exactamente en qué posición está cada uno de los elementos. Entonces no haría falta en todo caso hacer como un arreglo de colas. Quizás, por ejemplo, para una implementación de bucket sort, te interese que dentro del mismo bucket los elementos queden guardados de una u otra manera, y ahí podrías decir usar una cola que, más allá de conocer la distribución de los elementos, quizás no sepas exactamente cuántos elementos tenga cada bucket, pero sí su distribución. Ok. Siempre que sepamos cuántos elementos son, cosa que podemos saber acá en función de la cantidad de frecuencia y la cantidad de elementos, los arreglos son una alternativa que no tiene pérdida de generalidad en ese caso. Bien. ¿Qué más?
Ok, lo último que quisiera mostrarles. Vamos acá. Tenemos un ejercicio, el de la cajita campeón feliz. Bien, dice, implementar un algoritmo de ordenamiento que sea lineal. Esto está presentando. Sí. Implementar un algoritmo de ordenamiento que sea lineal que permita definir el orden en una fila de personas para comprar una cajita campeón feliz en un establecimiento de comida rápida. Los datos structs a ordenar cuentan con la edad de la persona, el nombre de la persona y su nacionalidad va a estar como un enumerativo de 32 valores posibles. ¿Sí? Primero dice deben ir todos los niños, ¿sí? Que son todas las personas que tienen edad menor o igual a 12, ¿sí? Son las que tienen que estar, ser las primeras personas que puedan comprar esta cajita campeón feliz. Y estos niños deben ordenarse por edad de menor a mayor. ¿Sí? Mientras más joven, más rápidamente accederán a este beneficio, independientemente de la nacionalidad. Luego deberían ir todas las demás personas, los que no son niños, ¿sí? Los que tienen edad mayor a 12. Esas personas tienen que primero estar, lo más importante, tienen que estar ordenadas por nacionalidad, ¿sí? Primero Argentina, segundo Francia, por ejemplo, dice acá. Y en caso de igualdad de nacionalidad, deberán estar ordenadas por edad también de menor a mayor. En caso de necesitar algún elemento auxiliar, dice este ejemplo, en caso de que una parte del algoritmo implique bucket sort o radix sort, puede considerarse como ya implementado, pero justificar en caso de necesitar justificación por qué puede utilizarse dicho algoritmo dadas las condiciones del problema. Ahora, por cómo nosotros lo vamos a implementar, y vamos a implementar, no vamos a necesitar nada que esté implementado a priori, pero de hecho, ahí que Raquel mandó el código, directamente voy a arrancar copiando y pegando ese código a ver cómo podemos reutilizarlo también, si es que podemos reutilizar lo que es el counting sort. Justificar la complejidad de la función implementada, el desarrollo de la complejidad debe estar completo. Para el problema en cuestión no se aceptan resultados parciales genéricos, ¿sí? Como vimos recién, un resultado parcial genérico sería O de D por N más K o O de 3 por N más 256. El resultado final de eso, considerando que las constantes se desprecian, era O de N para el caso anterior, ¿sí? Entonces, tenemos nuestras cajitas felices, ¿sí? Primero deben ir los niños. Entonces, deberíamos hacer como una fila de niños, de alguna manera considerar quiénes son los niños y ordenarlos por la edad, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene la edad de los niños que van del 0 al 12? ¿Qué puedo aprovechar de eso como información adicional en ese caso? Es un rango y es un rango acotado y conocido, tal cual. Entonces, a los niños yo podría ordenarlos por counting sort, por ejemplo. Bien, ahí está, tuki tuki. Bien, primero los niños, ya lo dijimos. Counting, justamente porque es un rango acotado, ¿sí? Es un rango acotado de 12 valores, pero me permitirá hacer esto en tiempo lineal, ¿sí? Ese ODN más K, donde K va a ser 12, se desarrolla finalmente como un ODN. Bien. Luego deben ir los no niños. ¿Qué hacemos con los no niños? ¿De qué forma podríamos ordenar a los no niños? Acá dice counting por qué, radix por qué. Sí, o sea, primero tienen que ir los niños. Está ahí la primera parte del resultado va a ser un arreglo con todos los niños y vamos a ordenar por counting de menor a mayor. Ahora los que son no niños, acá dice tienen que primero estar ordenados por nacionalidad y en caso de empate por edad, de menor a mayor. ¿Cómo hacemos para cumplir esto de primero por nacionalidad y en caso de empate por edad? Counting con las nacionales primero, con radio. A ver, habría que ver si de alguna forma podemos hacer como algún valor compuesto que nos permita usar solamente counting, pero creo que es un caso excelente para usar radix. Uno dice, bueno, voy a tener dos dígitos, ¿sí? El dígito de la nacionalidad, ¿sí? Y el dígito de la edad, ¿no es cierto? Y nos va a interesar que queden primero ordenados por nacionalidad y segundo por edad. En ese caso,
¿cuál es el dígito más significativo? La edad La edad. para los niños. Para los niños sí, para los niños ya lo habíamos visto, está acá arriba, hay que ordenarlos por edad y solamente por edad. ¿Sí? Ahí no hay significativo o menos significativo, simplemente el ordenamiento que es. Pero para los mayores, si sabiendo que hay que considerar la nacionalidad, primero la nacionalidad hay que considerarla y en caso de empate, la edad. ¿Cuál es más significativo y cuál es menos significativo? La nacionalidad es más significativa. Claro. La Profe. nacionalidad es lo primero que nos hace decir y sería lo más significativo, y después la edad. Sí, Jerónimo. ¿Cuál sería el criterio de ordenar por nacionalidad? O sea, ahí dice segundo Francia, pero en otro caso no Ajá. sé cuál sería o sea, qué nacionalidad es mayor a otra. No sé si se entiende. La nacionalidad nos llega, es un dato, nos llega con un enumerativo. Son todos números del 0 al 31 y nos Ah, ok. dice tal cual. Es un enum. Me había perdido ese detalle. Gracias. No, no problema. Ahora incluso lo vamos a ver acá. Bien, entonces podemos dar cuenta que radix, ¿sí? Teniendo en cuenta lo más significativo, lo menos significativo, podemos aplicar radix para que quede ordenado por el criterio que está pidiendo. Primero y más significativo la nacionalidad y segundo y menos significativo la edad. Bien, entonces hasta ahí. Creo que acá termina esta diapositiva tal cual y vamos a implementarlo de la forma más evaluativa posible, que es en RPL. ¿Sí? RPL no nos va a dejar mentir. Profe, hay algo que no entiendo. Sí. ¿Cómo hago para ordenar a los niños por edad y después a los adultos que están en la misma fila, ordenarlos por la nacionalidad? Está muy bien. Lo que vamos a tener que hacer es filtrar los elementos. ¿Sí? Del arreglo original de elementos vamos a tener que construir quizás dos arreglos, uno en el que estén solamente los niños y otro que estén los mayores, para poder aplicar cada criterio en cada caso. ¿Tiene sentido? El enunciado es el mismo. Aquí. Y yo literalmente voy a agarrar lo que mandó Raquel y lo voy a copiar acá abajo a ver si nos sirve de algo. Tuki. Esto que es el radix sort. Voy a subir más arriba. Bien, entonces cosas que tenemos. Acá tenemos las nacionalidades, fíjense. Primero Argentina, segundo Francia, después Croacia, Marruecos. Los eliminados en cuartos, Países Bajos, Inglaterra, Brasil, Portugal. Los eliminados en octavos, Japón, Senegal, Australia, Suiza, España, Estados Unidos, etc. Bien, entonces ahí está. Esto es un enumerativo, significa que los valores que están más arriba tienen un número más bajo y así 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Bien. Dicho eso, vamos a codear. Lleva mucho tiempo. Bien. Hasta ahí dijimos, quisiéramos usar radix, no vamos a necesitar esto de los colores, sí vamos a necesitar el tema de las personas. Entonces en esta fila, nosotros nos gustaría ordenar a estas personas que nos llegan por parámetro. Lo primero que habría que hacer es organizar filas de niños y de no niños. Teníamos los niños pasan primero, los adultos pasan después. ¿Cuántos niños hay? No lo sé. ¿Sabemos? Bueno, habría que averiguarlo, sí, para poder tener un arreglo de niños. ¿Y cuál es la persona más mayor? O sea, ¿hasta dónde llega el rango de edades? Así la típica dicen, no, de 0 a 99. Y no, pero mirá si un señor tiene 100 años no puede acceder a la cajita de campeón feliz, pobrecito. Vamos a averiguar también la mayor edad, ¿sí? Sabiendo que va a estar acotada por cosas razonables de la vida y la biología. Entonces, ahí está. Vamos a averiguar cuántos niños hay, cuántos menores, y vamos a averiguar cuál es la mayor edad entre todas las edades. Sí, escuché. Facundo.
Profe, estaría mal, o sea, lo que nosotros ahora, si no me perdí, estamos por hacer es como primero tomar los niños y eso ponerlo adelante de Ajá. todo y después hacemos right sort con el resto, ¿no? Bien. Y estaría mal si nosotros directamente hacemos el right sort y como ponemos lo más importante a los niños y después, digamos, como que cortamos Ok. la fila, la lista, cuando empiezan a tener más de 12. O sea, de alguna manera, lo que pasa es que es distinto el criterio que tienen ordenar los menores y los mayores. Entonces, en todo caso, vos tendrías como que agregar como un nuevo atributo, de alguna forma, que te diga, bueno, el dígito más significativo es si es niño o no niño, por decir algo, pero después tendrías que reconocer que para los niños no es importante la nacionalidad. Eso tendrías que ver de qué forma se puede hacer eh, para todos los elementos, si vos lo tenés todos juntos en el mismo arreglo. Por eso yo decía de cómo separarlos en dos arreglos nos va a ayudar a no tener que preocuparnos por eso. ¿No? Por cada tuki persona en este rango de personas, uy, ¿qué queremos hacer? Si la persona, punto, edad, ahí está la edad, ¿no? Si esa edad es menor o igual a 12, nos dice, entonces ese es un menor, contarlo como un menor. Menor más, tuki. Y si persona.edad es mayor a la mayor edad que conocemos, entonces vamos a decir que la mayor edad que hay, uy, ¿cómo? Oiga, es la edad que tiene esta persona. Sí, de esa forma yo puedo averiguar cuál es el rango de edades con el que estoy trabajando. ¿Sí? Y ahí sí, puedo crear un arreglo de menores. Lo voy a crear con make. Voy a hacer un arreglo de menores, de que son personas también, pobrecitos, los chiquitos. Ahí está. Son personas. ¿Y cuántos menores tengo entonces ahora? Y el contador de menores. Claro, acá está. Lo hemos averiguado. Bien. Y arreglo de mayores. ¿Cuántos mayores tenemos? La cantidad de personas que habían. Uy, ya. La cantidad de personas que habían menos las personas que son menores. Tuki. Muy bien. Ahí tenemos un arreglo de menores, un arreglo de mayores, y cada uno podríamos ordenarlo. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesitaríamos saber cuáles son los menores, cuáles son los mayores, es decir, nuevamente filtrar a estas personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si esa persona, acá está, tiene edad menor o igual a 12, ¿qué hay que hacer con esa persona? Le agrego a la regla de menores. Lo tenemos al arreglo de menores, está en un índice. Índice menores. Es igual 0. Índice mayores. Lo agregamos al arreglo. Decimos que en el arreglo de menores hay que agregar en el índice de menores a esta persona. A la persona. Okay. Y si no, esa persona es mayor. Entonces, en el arreglo de mayores, en el índice de mayores, hay que dar a esta persona para no pisar en las personas. Índice menores más.
índice mayor es más. Bien. Ahora sí. Tengo las personas, conté cuáles son los menores, cuántos eran. Por lo tanto, puedo saber cuántos son los menores, cuántos son los mayores, cuál tiene la mayor edad. Entonces acá tengo para todo el arreglo, si es menor lo guardo en el arreglo de menores, si es mayor lo guardo en el arreglo de mayores. Ahora sí, tengo como dos arreglos con los que puedo trabajar como venimos trabajando. ¿Sí? Nos gustaría, por un lado, que los menores queden ordenados. Eso se puede hacer con esta función de counting sort, pero counting sort debería trabajar con personas y en vez de colores, con personas. Bien, eso fue raro. Bien, counting sort recibe a las personas, Tuki, pero las personas que me interesan acá van a ser los menores. Los menores, necesitamos un criterio y estaría bueno que el counting sort reciba el rango, porque el rango va a depender. Entonces, vamos acá, rango int. Fíjense, el rango es algo que podemos dejar como un parámetro de la función. Que reciba el rango, se lo decimos, mira, si son menores van todos del 0 al 12. Entonces tiene un rango de 13. ¿Cierto? Bien. ¿Y cuál es la función que nos dice cuál es la edad de los menores? Va a ser una función que recibe una persona. Tuki devuelve. Qué exageración, muy tocho. Vamos a cambiar todo esto por ints. Bien. Una persona devuelve un número que es su edad y para calcular la edad de una persona se le pide a esa persona p.edad y esto hay que retornarlo. Return p.edad sabiendo que esas edades van del 0 al 13. Bien. Esto un poquitito. Return resultado. Porque esto no lo vamos a editar. Saltamos. Bien. También estamos reaprovechando el counting sort que ya está hecho, pero con personas, con un criterio que recibe el criterio de una persona, y le agregamos esto al rango para que se pueda mover entre cualquier rango. A los menores lo ordenamos por edad. A las mayores, ¿qué es lo primero que hay que ordenar? A ver. Por edad también. Por edad también. Entonces, el arreglo de mayores, vamos a ordenarlo por edad. Acá está la edad. Y el rango tiene que ser desde 0 a la mayor edad más 1. Tuki. Ese es el rango de los mayores. Y después de ordenar a los mayores por edad, ¿por qué hay que ordenarlos? Nacionalidad. Por nacionalidad. Por nacionalidad, tal cual. Vamos a acá. Borrar esto mismo. Por nacionalidad, que es p.nacionalidad. Y el rango de las nacionalidades, dijimos, era 32. Son 32 posibles nacionalidades. Ahí está. Entonces eso nos va a dejar ordenado. Este constructor devuelve un resultado. Bien. Vamos acá. Entonces el arreglo de mayores lo actualizamos a lo que devuelve esto. Y esto, pero para el arreglo de menores. Nos devolvió Tuki. Acá ordenamos el arreglo de menores. Acá ordenamos el arreglo de mayores. Bien. Ahora que tenemos los dos arreglos ordenados, ¿qué habría que hacer? Habría que generar este resultado. A ver. Para tantas personas como haya. Y para esas personas, vamos a hacer un índice. Vamos, for. Por cada persona en el arreglo de menores son los primeros que tienen que ser agregados.
tuki. Resultado en la posición I es igual a esa persona. Bien. Eso para todos los menores, índice más. Y todos los mayores, que van después de los menores, a ver, arreglo de mayores, están ahí también, tuki tuki. ¿No sería I, profe? Pues, Índice. Índice es I, tal cual. Y quiso ahorrar. Bien. Constatamos todos nuestros miedos. Lo vamos a entregar. A ver qué pasa. Falló. La not use guión bajo persona de personas as values. Claro. Me falta la palabrita range. Acá. ¿Dónde están los for? Range personas. Range personas. Range arregla menores. Range arregla mayores. Falló. Undefined rango. En algún lado estamos usando el rango. Acá. P.nacionalidad, que es una variable de tipo nacionalidad, as type int in return statement. Esto, que P nacionalidad es un tipo nacionalidad, pero eso es un enumerable de 0 a 31 que podemos convertir a entero con una conversión explícita. A ver ahí. Está tardando un poquito más, ¿eh? ¡Huesa! Éxito. Fiesta, fiesta. Muy bien. ¿Está bien? ¿Se entendió? Yo creo que, aparte de esto de ver un ejercicio un poquitito más complicado, ver qué tan sencillo fue decir, che, literalmente yo no había preparado, tipo, qué counting sort, capaz, si no teníamos un counting sort a la mano, lo voy a tener que programar acá de una, pero el de Raquel ya era casi tan genérico como uno le podría llegar a interesar, solamente falta, bueno, esto del rango, ¿sí? El tener diferentes rangos en cada dígito, cosa que se puede hacer, lo podemos adaptar como un parámetro del rango, y bueno, naturalmente, el criterio, esto de que haya una función que me permite saber cuál es el criterio, es algo muy útil que les dio a conocer Raquel. O sea, no me importa cómo está representado el elemento, siempre que me llegue algún tipo de forma de el criterio, identificar cuál es el dígito que me interesa, eso lo podemos pasar como parámetro de una función como parámetro, ¿sí? Cosa que vieron en uno de los videitos que les mandamos a ver. Entonces eso me permite que uno de los parámetros del counting sort sea una función que literalmente me calcula el dígito correspondiente. Bien, si no hay más preguntas, ¿cómo se dice? Nos vemos la próxima. profe, yo quería hacer una pregunta, pero no del tema, sino del RPL en sí. Bueno. Una actividad en punto. Que no entiendo si es que hay una función que ya tengo que asumir que ¿Es está en algún algún lado. ejercicio, es alguna ejercicio en particular? El 20 de la guía de división y conquista habla de una función balanza, pero no entiendo si tengo que asumir que ya existe y que se puede implementar. Asumís tal cual, asumís que ya está implementada. Okay. Asumís que ya está implementada, llama así, balanza, literal. Asumís que ya está implementada, pero se usa así como indica el enunciado. Pues le pasás dos arreglos con joyas y la balanza balancea. Pero tenés que asumir que ya está implementada, tal cual. Ok, ¿y yo no le puedo cambiar los parámetros a la otra función que estaba en el ejemplo? Tienen que ser sí o sí los que estaban ahí, ¿no? Tal cual. Ok, perfecto. Tenemos que como adaptarnos a lo que las interfaces que proponen los diferentes ejercicios. Bien. Todo esto debería ser en un parcial. Para. Después podría pasar el código por el Slack, sí, ahí justo lo copié. A ver. Copy. Lo mando a Slack directamente. Tuki. A ver qué pasa. En este ejercicio en particular decía ¿cómo se dice?
el arreglo, el ordenamiento auxiliar podían considerarlo implementado, justamente porque quizás un ejercicio que requería un poco más de código que cualquier otro, pero fíjense que no son cosas difíciles. Yo creo que obviamente es más difícil verlo por primera vez en una clase, pero la experiencia nos ha dado de que una vez que nosotros lo mostramos en vivo, codeando en vivo, después les puede ir mucho mejor un examen que tengas que aplicar las mismas proficiencias. ¿Sí? Quitando eso, crear arreglos, filtrarlos, no son cosas difíciles. Quizás lo difícil, podemos decir, la parte del counting sort, que ahora ya lo tienen implementado, lo pueden practicar. Y después, bueno, Radix Sort aprovecha los counting sorts ya implementados. ¿Bien? Pero bueno, es perfectamente normal que tengas que hacer, por ejemplo, un Radix Sort en un examen y además implementar el counting auxiliar. Eso podría pasar. En este caso, el ejercicio nos daba, o sea, siempre que usamos Radix existe algún ordenamiento auxiliar. En este caso, el ordenamiento auxiliar era counting sort. Bien. Y en particular, en ese ejercicio que vimos en la diapositiva, nos daba la facilidad que nos podían asumir counting sort como implementado, cosa que no siempre se puede asumir. Bien. Está, ya mandé el código. ¿Se puede hacer copy de los arreglos? Sí, se puede hacer copy. No se podría hacer Radix de una dejando la edad como lo más importante, o no exactamente, porque para los niños no es importante la nacionalidad. Entonces ahí como que te fallaría a la hora de ver el tema de la nacionalidad. ¿Ok? Bueno, creo que ahí cubrimos las diferentes aristas, preguntitas. ¿Sí? A tener en cuenta, claro, nosotros veo por las preguntas que ya se dan cuenta que la fecha del parcial se va aproximando. Vayan practicando, nos pueden consultar. Y no o sea, la clase del lunes es una clase de nuevos conceptos con lista, pero el siguiente jueves toda una clase de ejercitación también para aprovechar y practicando para llegar ese día preparados de la mejor manera y seguir practicando para el examen que sería el otro lunes. Así que nos estamos viendo y saludos.